aprovechando que está nuestra responsable jurídica aquí, Ana Zapata, me gustaría hacerle tu pregunta, trasladársela, ¿no? Y ver si, en primer lugar, hay alguna manera de legal, una herramienta jurídica, cuando la administración no me paga. Menuda pregunta, pero fácil es. Y aprovechando y hilando un poco con esa misma pregunta, cuando no es administración, es una empresa, ¿qué puedo hacer con el impago? Y la empresa no solvente, si puedo traspasar esa barrera del administrador. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta que me formulas de las administraciones públicas, la Ley de Prevención de la Morosidad modificó el artículo 200 bis de la Ley de Contratos del Sector Público y permite solicitar una medida cautelar de pago inmediato a la administración. Es decir, que si no nos pagan, lógicamente tienes que ir en contra de tu cliente, ¿no? Que eso no es querido por todos, pero en situaciones tan complejas de años de retraso, pues se puede utilizar esta vía. ¿De acuerdo? Sí, utilizar las medidas cautelares de pago inmediato. Eso es lo primero que he dicho, que es ir en contra de tu cliente, pero cuando estamos hablando de 1 año y medio de impago, 2 años, pues a lo mejor ese cliente, no en su caso, que es su actividad principal con las administraciones públicas, pero si no es tus clientes principales las administraciones públicas, pues a lo mejor no te interesa. A mí se me ocurre también la posibilidad de cesión de créditos, es decir, no todo el mundo te va a admitir una cesión de créditos, ¿no? Pero en una situación de insolvencia donde las fuentes de financiación están cortadas y la liquidez la tenemos en las administraciones públicas que no nos pagan, pues en determinados supuestos vas a poder utilizar esa situación de solvencia a futuro, que además se os incrementa con unos intereses anuales, en poder transmitir esos créditos a otras empresas. Un poco más. Sí. Bueno, respecto a la pregunta que me formulas de si podemos conseguir que responda el administrador por las deudas de la sociedad, pues todos sabemos que en derecho español existe una separación absoluta entre el patrimonio social y el patrimonio personal de socios y administradores. No obstante, existen herramientas en nuestro ordenamiento jurídico español que nos permiten romper, traspasar esa barrera y poder derivar a la sociedad la responsabilidad por las deudas sociales. Eso está previsto en el artículo actual 241 de la Ley de Sociedades de Capital y es la denominada acción individual de responsabilidad del administrador. La cuestión aquí es saber qué conductas nos legitiman a nosotros como acreedores para poder derivar esa responsabilidad, poder traspasar esa barrera. Y las más comúnmente admitidas, las más habituales, porque en realidad el artículo 241 pues es una transposición de la antigua Ley de Sociedades Anónimas, por lo tanto hay jurisprudencia de hace muchos años. Y habitualmente las conductas admitidas son dos, que son el endeudamiento progresivo de la sociedad a sabiendas de la insolvencia social y la pasividad del administrador ante la insolvencia de la sociedad. Respecto al endeudamiento progresivo, podemos hablar del caso típico en el que una empresa vende mercancías a otra y esta última no le paga porque se encuentra en una situación próxima a la insolvencia. En este caso,
podemos solicitar la responsabilidad no solo de la empresa, sino también del administrador, no por el incumplimiento y no por el hecho de haber firmado ese contrato o participar en él como representante de la sociedad, sino por actuar con conocimiento, es decir, actuar en perjuicio de un tercero a sabiendas de que no va a poder cumplir con ese contrato. Yo animo a las personas, que todos sabemos y siempre se nos ponen muchas pegas en intentar traspasar en esta barrera, intentar derivar esa responsabilidad, pero desde la EPCM pues intentamos utilizar este mecanismo a nuestra disposición, pues porque entendemos que muchas veces las sociedades están ya muy protegidas y la gente se conoce pues esta separación y bueno, pues la insolvencia cuando se constata es muy complicado cobrar, ¿no? Por lo tanto es un mecanismo que yo animo a que las personas pues hagan uso de él. Y en el segundo de los casos la ley exige que haya una relación causa-efecto y además que se produzca efectivamente un daño, es decir, que la actuación del administrador sea la causa directa del daño en el patrimonio del tercero. Y además la acción para poder exigir esa responsabilidad es de 4 años. Y finalmente, ya para concluir, existe un tercer supuesto de responsabilidad que además no exige que se produzca este daño que todo el mundo conoce o es el más conocido, que es que todos los administradores, cuando hay una situación de insolvencia, tienen obligación de disolver la sociedad en el plazo de 2 meses o promover algún tipo de medida para evitar esta disolución, es decir, pues una ampliación de capital, es decir, a plantear alguna medida para remover esta causa de disolución. Bueno, nada más para terminar, desde la EPCM ponerme a vuestra disposición si tenéis alguna duda en este sentido y bueno, pues animaros a intentar ejercitar este tipo de acciones y no quedarnos siempre en la sociedad. Gracias. Muchas gracias. Yo como titular, de lo que acaba de comentar Ana, podemos ir a por el administrador, ¿no? Nunca, o sea, ya la ley nos da unas herramientas para que ya no siempre el administrador se ponga ese caparazón de la empresa de esa empresa de uso de no tengo nada que ver, no, o sea, podemos ir